Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador. Qué placer enorme saludarle. Me parece que tenemos el audio abierto de ya los contactos pertinentes que estamos haciendo con nuestros contactos. Le pedimos a nuestro encargado de audio que tenga, desde luego, ahí las precauciones y el control mismo para evitar esa situación. Bienvenidos, ¿cómo están? Qué placer enorme estar con ustedes, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Bienvenidos a la edición especial de Diálogo con Ernesto López. Saludo cordialmente a nuestro acostumbrado panel del día viernes. Julio Valdivieso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Julio. Gracias igualmente, Ernesto, Carlos y Marvin. Buenos días y a todos los televidentes. ¿Cómo estás, Carlos Araujo? También gusto de saludarte, Carlos. Muy buenos días a todos. Bien, muchísimas gracias. Voy a también a saludar a Marvin Aguilar. Marvin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Solo un breve saludo dentro de todo esto. Ernesto, hoy San Miguel cumple 490 años de haber sido fundada. Está celebrando sus fiestas titulares. Así que un saludo a todos los paisanos de San Miguel porque hoy son nuestras fiestas titulares. También a Carlos Araujo, que ha sido expulsado de San Miguel por ahorita, ¿verdad? Pero sigue siendo migueleño. No ha sido expulsado, ¿verdad? Tú eres migueleño. Estos de nuevas ideas creen que ya son los dueños del territorio. Bueno. Aquí ya Julio Valdivieso, ya en pleitos de cocina ya no nos metemos, ¿verdad? Julio. No, Carlos. Es que ambos son garroberos. Ya se me olvidaba que ambos son garroberos. Ok, así es que bienvenido, gracias por acompañarnos. Como siempre, el saludo al doctor Kirio Waldo Salgado, que sabemos que nos está viendo en casa y sin duda alguna, pues sí, también... un saludo a Kirio. Sí, reposando desde luego en el marco de esta cuarentena como tal. Bien, hay muchos temas que sin duda alguna van a tener que salir a flor de la discusión que vamos a sostener esta mañana con ustedes. Y quizás vamos a comenzar un poquito más con el ejercicio nuevo de las restricciones en las cuales la cuarentena ha sido mucho más estricta a partir del establecimiento de nuevas medidas como la paralización del transporte colectivo, ¿verdad? A excepción de aquellas unidades que se iban a destinar, por cierto, para este día, para poder de alguna manera ofrecer el transporte a empleados que están debidamente autorizados para poder ejercer sus labores, especialmente en el área de salud. Eso por un lado. Por otro lado, también discusiones que se han generado alrededor de esta, como es el caso de la ANEP, que ha reiterado su inconformidad. Sectores también como la Cámara Americana de Comercio, que también ha expresado su preocupación por el rompimiento que podría caer en lo que sería la cadena de abastecimiento de productos y servicios. En fin, tantas cosas que están ahí, desde luego en el marco de la discusión, y que sin duda alguna sería punto de honor para poderla plantear bajo la lógica de poder dar sus puntos de vista y cada quien pueda construir su propia lectura de cómo está el país como tal. Así es que, Julio, puedes abrirnos un poco el telón y también el resto de ustedes con relación a esta restricción de la cuarentena especial apegada en el decreto 22 recién aprobado por la Asamblea Legislativa esta semana. Bueno, hay que empezar a ver la génesis de todo esto. Creo que el tema de la restricción del transporte es, dijéramos, la cereza en el cual se coronó la pandemia. Es el hecho de que tiene a su base una visión, pero el efecto es a nivel nacional. Cuando el 80% de la población se transporta o usa el medio del transporte colectivo, y es lógico, ese transporte es suspendido, el efecto inmediato que tiene es que la circulación baja automáticamente. Eso no se necesita hacer. Creo que es de las medidas más fuertes, digo yo, de todititas las medidas que se han planteado. El hecho del transporte es la más difícil y la más dura,
para este tema de la pandemia. Sin embargo, hay que entender cuál es la finalidad. La finalidad, entiendo, es el aplanamiento de la curva. Entre menos personas hayan en la calle circulando, pues es lógico que esto se va a tender a bajar un poco la misma. Lo que hay que ver es cómo, si estas medidas, porque eso lo desconocemos, simplemente hemos estado viendo las posiciones, si estas medidas fueron platicadas o no fueron platicadas. Si estas medidas, debo de entender que la empresa privada no las acepta porque dice de que esos no fueron en ningún momento consensadas, pero además dice, nosotros como asociación de la empresa privada no tuvimos nada que ver en este tema, solo somos propositivos. En ambos sentidos, creo que en la medida en que la curva se les vaya a disparar, creo que las medidas se van a ir endureciendo cada vez más. ¿Cuál es el asidero que ha tenido el órgano ejecutivo para este tipo de medidas? ¿Qué es lo que tendríamos que ver? Lo he sostenido que aquí ha venido una confrontación entre la legalidad y la realidad. Cuando se discutía la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que en aquel habeas corpus que mandataba que la Asamblea Legislativa regulara en una ley secundaria la forma de cómo debería desarrollarse las condiciones, el cumplimiento de las cuarentenas, la vigilancia, etcétera, etcétera, la Asamblea Legislativa procede a elaborar una ley el día lunes en la noche a las 3 de la mañana, básicamente. Primero, ¿por qué hacerlo de noche? Fue la primera pregunta que surgieron en varios, a esa hora. ¿Con qué prisa? ¿Por qué hacerlo de esa manera? Vimos, y eso todos hemos sido testigos de la forma de cómo en la Comisión Política se está tratando de hacer la ley en ese momentito, las observaciones. En algo tan importante para el país, en mi criterio, creo que debió haberse trabajado con un poquito más de técnica legislativa. Sin embargo, tenemos un producto, una ley secundaria. Producto de esa ley secundaria se establece un reglamento y si nos vamos a lo que es, dijéramos, el cuestionamiento que se ha tenido, es que las medidas no tienen un asidero y que están violentando el derecho constitucional de la libre circulación. Cuando uno lee el objeto de la ley declara cuarentena a todo el país. Yo no sé si los legisladores vieron claramente qué era lo que se estaba planteando y lo vuelven a reiterar en el artículo 8, ¿verdad? Cuando establece que lo ven como cuarentena obligatoria y reiteran y declaran cuarentena domiciliar todo el territorio nacional. Producto de esa ley, empiezan y emiten entonces los protocolos y emiten los reglamentos. Y tenemos el resultado ahorita en el cual hay 2 recursos de inconstitucionalidad contra esta ley y creo que esa es la regla, creo que ese es el componente, porque mientras esa ley y mientras ese reglamento no esté declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, goza de toda presunción de constitucionalidad. Porque en materia jurídica sí es este tema, todas las leyes se presumen constitucionales, porque nadie está pensando en hacer en una ley inconstitucional. Entonces, mientras esa ley que les ha dado, dijéramos en la génesis, para la emisión de los decretos ejecutivos correspondientes, no esté declarada en forma inconstitucional, todavía forma parte del ordenamiento jurídico y sigue surtiendo los efectos jurídicos para los cuales fueron hechos. Así es que vamos a esperar a ver qué dice la Sala de lo Constitucional, a quién da la razón, si al órgano ejecutivo o al órgano legislativo. Esa es, dijéramos, Ernesto, como a mi criterio en la parte legal, hemos venido caminando hasta este momento. Mira, un elemento importante en todo esto es que a raíz de la buena intención, que en el fondo a lo mejor, y seguramente así es, el de poder contener, como tú dices, Julio, lo que sería esa curva pico que se mantenga, es el hecho de que ahora hay menos cantidad de personas, veo, en las calles. Obviamente ayer fue el primer día y se han generado algunos inconvenientes que entiendo la autoridad hoy van a tratar la manera de subsanar. Veamos el resto que dice Marvin y Carlos. Carlos, ahí.
Bueno, No les gusta esto. no les gusta hablar, ¿verdad? Comencemos, No, es que quiero oírlo primero. comencemos por lo importante. O sea, estamos ante una pandemia que es el COVID-19, que es una enfermedad altamente contagiosa y que puede derivar en muchas muertes si esto no se maneja adecuadamente. Eso es una realidad. Esta realidad nos lleva a que tenemos que estar en una cuarentena nacional obligatoria. Es que eso ya lo teníamos desde hace 45 días. Estamos en una cuarentena domiciliaria obligatoria con decretos ejecutivos o ahora con un decreto legislativo que recién tiene un par de días de estar vigente, que era exactamente lo mismo. Eso no ha cambiado en lo absoluto. Y también ya teníamos habilitadas una serie de actividades por ley, por el decreto ejecutivo anterior y ahora por ley, actividades habilitadas para poder mantener de alguna manera ciertas actividades esenciales para que también no colapse el país, porque antes de cerrar todo y los mercados y los súper estuvieran cerrados o la farmacia, aquí hubiera un serio problema más grande. Y hay alguna industria que está trabajando también y que es necesaria que siga trabajando de esta forma. En ese sentido, con el decreto aprobado en la Asamblea Legislativa, que yo he cuestionado el primer día las formas en que se hicieron las cosas, no el fin, porque creo que el fin del decreto legislativo del aislamiento y cuarentena era correcto, porque es lo que venía ordenándose desde hace días por parte de la Corte Suprema de Justicia, que por cierto la misma Asamblea ya había elaborado otro decreto también que tenía el mismo objetivo y fue vetado por el presidente. O sea, pero al final este último decreto también contenía en el fondo algunas regulaciones también para de alguna manera controlar los procedimientos de estas detenciones ilegales que se estaban haciendo. Eso es lo nuevo que contenía realmente el decreto. Lo demás ya estaba regulado y ya se estaba ejecutando de alguna manera. Ahora bien, con el decreto legislativo, el decreto ejecutivo 22 de estas restricciones, yo sí no comparto en lo absoluto que el decreto habilite al presidente a hacer eso. O sea, el objetivo, como tú muy bien lo dices, Teto, puede ser válido, que es el hecho de tratar de que la cuarentena sea cumplida con mayor restricción, que creo que al final es el objetivo deseado, pero también vivimos en una democracia y esa democracia conlleva que las cosas se tienen que hacer con legalidad, pero sobre todo con lógica operativa. ¿Verdad? ¿Y qué es a lo que quiero llegar con esto? O sea, yo no le veo problema el hecho de que continuemos en la cuarentena, si hay que hacerlo, si hay que controlar a la gente para que de verdad no siga saliendo innecesariamente, también hay que hacerlo, pero creo que los procedimientos implementados son los que están fallando desde el inicio. Porque te pongo un ejemplo claro. ¿Qué pasa si mi DUI en este momento no es de los habilitados para salir y yo tengo una emergencia médica, le llamo por teléfono al doctor y tengo que ir inmediatamente a la farmacia por un medicamento para mi hijo? Ayer le sucedió a alguien, ¿sabes tú que no le quisieron vender en la farmacia medicamentos porque su DUI era diferente? Sí. O sea, esas cosas, o sea, yo a lo que voy es, señalemos esas cosas como los problemas que tuvieron los que tenían que ir a diálisis, los tratamientos de cáncer, de que dicen, llamen al 132 cuando solo tiene 20 ambulancias y está colapsado desde hace más de un mes. O sea, es que esa forma, cuando dicen, vamos a suspender el transporte colectivo, en Guatemala sucedió, sí, pero en Guatemala sucedió eso, pero los taxis, los Uber, los pickups, los microbuses siguieron funcionando. Entonces, al final de cuentas, pudo haber de alguna manera facilidades de movilidad. Entonces, son cosas de detalles que creo yo deben de ser revisados. Creo que entiendo que la empresa privada ayer se reunió nuevamente con el gobierno para poner estas observaciones, por decir, este problema de la movilidad entre municipios y de los transportes está causando serios contratiempos a toda la cadena de abastecimiento, que eso puede derivar ¿en qué? En que haya desabastecimiento de alimentos, de medicinas y de productos necesarios para la población. Entonces, no es un reclamo exagerado de decir, miren, no, eso no hay que hacerlo de esa forma. No, corrijan aquellos defectos que se están señalando en este momento. ¿Para qué? Para que podamos estar tranquilos en casa. Y vuelvo a reiterar, o sea, aquí estamos poniendo los bueyes adelante de la carreta delante de los bueyes. ¿Por qué? Porque si yo quiero que la gente de verdad no salga, resuélvanme dos cosas fundamentales: la parte de los ingresos y la parte de los alimentos. O
sea, si esas dos cosas van a estar resueltas para la mayoría de la población y con estas medidas complementarias, corrigiendo las deficiencias operativas que están teniendo, que sí las hay, ¿verdad? Creo que todos nos vamos a quedar tranquilos en las casas para seguir colaborando en esto. O sea, el gobierno debe de entender de que a la hora de implementar este tipo de situaciones hay muchas aristas que resolver para evitar un choque más grande a lo que ya tenemos. Ok. Bueno, el presidente ha dicho que él está en la disponibilidad de hacer las correcciones que hayan que hacerse sobre la marcha. La reunión con el sector privado ha expuesto, digamos, el que puede peligrar el suministro de la cadena, ¿no?, de abastecimiento para el país, es algo que el gobierno va a considerar. Y si hay que hacer algunos reajustes, el presidente ha dicho que está en la disponibilidad de hacerlo, siempre y cuando esto siempre garantice, obviamente, que en 15 días podamos llegar al máximo de casos, ¿verdad?, que se ha pronosticado, se ha establecido que puedan suceder en El Salvador, para nuevamente, una vez pase esto, que se revise a mediados de mayo de este mes, poder estar hablando de regresar lo más rápido posible a la actividad económica. El gobierno considera, y en este sentido, tanto la OPS como la OMS avalan estas disposiciones sanitarias del gobierno, ha considerado que una cuarentena más restrictiva, visto que en el país no se estaba cumpliendo a cabalidad la cuarentena, es la que puede ayudarnos a salir rápido de esta situación en la que incluso los cálculos son que digamos, el 100% de los contagios se va a terminar allá por julio, pues. Entonces, y estos son, digamos, pronósticos que están haciendo, por ejemplo, el instituto en Singapur, avalado por el MIT, de decir que esta pandemia va a terminar ya en un 100% de contagios de los que se iban a contagiar aproximadamente allá por julio, ¿no? Esto obviamente el Instituto de Singapur, Carlos, no está descartando rebrotes y no está descartando tampoco que haya, digamos, en algunos países se alargue más de julio esto, pero tiene mucho que ver el comportamiento de la población. Y esto está basado en lo que se refiere a las cuarentenas, las medidas sanitarias, que hay que irlas manteniendo para evitar que esto se prolongue más. Entonces creo que hay de alguna manera un fundamento científico, médico por parte del gobierno, de que en la medida que pongas una cuarentena más restrictiva y que los salvadoreños efectivamente la cumplamos, en ese sentido el país va a regresar más rápidamente a la actividad económica. Yo, nada más una aclaración. Yo sí creo que sí ha cambiado producto de la formación de la ley, porque antes el Ejecutivo se estaba, dijéramos, desarrollando a puro decreto ejecutivo. A puro decreto ejecutivo vinieron haciendo un montón al grado tal de que esa actuación hace que gente interponga el habeas corpus y hace que la sala le ordene a la Asamblea Legislativa que forma la ley. Pero solo para las detenciones ilegales. Sí, pero como... No, la sala dijo que era correcto lo que se estaba haciendo. Sí, pero hace una extensión de la naturaleza de lo que es un recurso de habeas corpus. ¿A dónde te quiero llevar? Que es cierto. Es decir, la ley lo que hace es crear el marco jurídico para que un reglamento desarrolle los principios. ¿A dónde está el cuestionamiento? En el decreto 22, que es donde se dice se ampliaron muchas cosas que no estaban contenidas en la ley. Pero esa es una interpretación que hacen determinadas personas. Otros dicen, no, mire, fíjese que esto debió ser un régimen de excepción, pero al final quien califica cómo va a desarrollar es el Ejecutivo. Si en el ejercicio de esa... No, por eso, pero si en el ejercicio de eso él se extralimita, ¿qué le queda? Lo que se ha hecho ahorita, ir a la sala. Claro. Ese es el camino. O el camino más fácil, ¿sabes cuál es? Simplemente que el gobierno escuche, que sea receptivo
y que corrija aquellos problemas operativos que están teniéndose con estas decisiones, y que con eso no necesitas ni que la sala corrija nada ni perder el tiempo. O sea, yo te pongo un ejemplo. En el decreto nuevo de la Asamblea Legislativa se incluyeron textualmente como actividades habilitadas todo lo que era agropecuario, de agricultura. Eso no estaba antes. Quiere decir que en el campo la gente puede salir a sembrar, hacer todas las actividades habidas y por haber. ¿Qué es lo que pasa? Qué bueno que se abrieron esas cosas y que ya se va a poder hacer esta actividad. Pero ahora, con la restricción total de la movilidad, se hace imposible una gran cantidad de cosas. Por decirte, no le están repartiendo a la gente la semilla para poder sembrar. Tú sabes que la agricultura no acepta cuarentena. O sea, no puedes decirle al cielo que ya no caiga agua. También mañana o ahora creo que toca pago en todas estas actividades agrícolas, que tú también estás en esto, y la gente cómo se va a movilizar de los cantones a los lugares de pago. Eso sí, eso estamos claros. Esas son las cosas que hay que corregir. O sea, no es un tema de que pongamos recursos y matémonos entre todos. No, lo que pasa es... Y que se corrija. Espérame, lo que pasa es que estábamos viendo la parte formal, el inicio y la génesis. Ahora hay que iniciar lo que es el transporte colectivo con lo que es el transporte de carga, con lo que es el transporte. Eso entiendo yo que no está sido limitado. ¿A dónde está el problema? Es que la masa laboral que está habilitada. La masa laboral que le da a la empresa privada o al país en general no puede transportarse. Ese es el punto de fondo. ¿Por qué razón? Porque uno de esos, hay que decirlo con esa claridad, es de las medidas más duras. ¿Por qué? Porque sin esa, aunque no se diga, entonces, es una forma... Julio y Carlos, esto obliga a las empresas a que diseñen ellos un mecanismo de transporte para sus empleados. Sí, pero no lo puedes hacer tampoco de la noche a la mañana. Esto se necesita una parte operativa. Y aparte de todos los costos que implica también. Eso, y que alguien va a pagar. Yo creo que este tipo son de las medidas fuertes, duras, ¿verdad? Que tienen un impacto inmediato. Si yo no sé si ustedes vieron el comportamiento de la gente el día de ayer con el comportamiento de la gente el día de ahora. La carga se ve. Son difíciles. Aquí es donde debe haber ese equilibrio, esa ponderación que... ¿Cómo lograr mantener la curva sin afectar parte de los otros? El problema, Julio, que si esto se mantiene, se va a salir de control dentro de varios días. O sea, la gente ahorita 1, 2, 3 días te puede aguantar bajo la gran restricción que puede tener, ¿verdad? Porque, o sea, puedes aguantar y soportar un par de días esto. Pero si no lo corrigen, si no dan facilidades de verdad para resolver... Yo creo que sí. Se va a desbordar el problema. Yo creo que hay una mezcla entre la parte operativa y la implementación. Creo que el mensaje que el presidente mandó quiere endurecer. Yo creo que eso ha como permeado en las distintas, porque hay que decirlo, una forma en que la ciudadanía es que no había entendido dónde estaba. Mucha gente, por supuesto, andaba en la calle, pero andaba en la calle ganándose el pan de todos los días. Y no ahora anda ganando. ¿Y cómo va a resolver para darle de comer a sus hijos? Entiendo yo que esos son de los retos que va a tener que enfrentar el gobierno para empezarle a darle solución. Y es que termino con esto. Aquí estamos enfrentando la legalidad con la realidad, y yo sigo creyendo que la realidad es la que se termina imponiéndose en todas las situaciones. Por más cosas que tú querrás imponer, si la realidad mía, que es distinta a tu realidad y a la de Marvin, tú estás claro, tener los 3 tiempos asegurados, ¿verdad? Marvin puede pasar un año ahí en la casa. ¿No? En la casa y no hay problema. Pero hay gente que va coyol quebrado, coyol comido. Hay gente que si no, que la mayoría de este país, que si no vende, no come. Es decir, son realidades que habrá que irlas atendiendo. Entonces, a esos grupos vulnerables son los que hoy deben de darle solución, no dentro de un mes, hoy. Pues yo creo que esa ya es una respuesta que Marvin te puede dar, porque tiene más contactos con el gobierno. Pero es decir, al final este tema no es un partido de fútbol donde alguien va a perder o alguien va a ganar. Yo creo que el enfoque que hay que darle, yo no creo que exista un salvadoreño que quiera ver a este país hundido.
no lo podría concebir todavía. Siento que no es el momento ahorita de estar sacando o llevando raja o agua política para el molino de cada uno. Este es el momento que demanda al país unidad, que demanda al país solidaridad. Así no vamos a salir con esas posiciones. El virus no anda pensando si sos de Nuevas Ideas, de Arena o si sos del Frente. El virus no atiende de legalidad, el virus no atiende de raciocinio, simplemente se da. Y entonces, si nos creo en nuestros pensamientos ideológicos como tal, no vamos a salir. No vamos a salir de nada. Bueno, yo insisto, el gobierno va a revisar, digamos, sobre la marcha las cosas que haya que revisar. Evidentemente, digamos, el suministro de abastecimiento en el país no tiene que peligrar porque eso generaría otro colapso, pero ahorita la decisión del gobierno está pensada, está basada primero en que hay un decreto legislativo que el gobierno sostiene le ampara este decreto 22 como una especie de reglamento a la ley que aprobó la Asamblea Legislativa, mientras la Sala de lo Constitucional no se manifieste diciendo que es inconstitucional o decrete medidas cautelares, el gobierno va a mantener la posición de que para regresar a la actividad económica lo más pronto posible, las medidas son estas, son de alguna manera, yo sé, entiendo que son dramáticas, entiendo que son tristes para mucha gente, pero el gobierno ahorita está privilegiando la cuestión sanitaria sobre la cuestión económica. Pero eso es algo fundamental también, Marvin, porque cuando decís está privilegiando la cuestión sanitaria, invitaría también a que escuches al doctor Solano Leiva y al doctor Panameño, que son expertos epidemiólogos, que te están diciendo que esta medida del encierro bajo estas características no es la que te va a aliviar la situación. También te están diciendo de dónde sacan que en 15 días esto ya va a poder abrirse bajo estas medidas. No son los políticos con decisiones de plazos que ellos imponen los que van a determinar cuándo vamos a abrir. O sea, posiblemente tengamos que pasar un mes más con esta cuarentena. Por lo tanto, el gobierno debe de prepararse para que la población vulnerable pueda soportar el tiempo necesario, no 15 días, 3 semanas, 4 semanas, lo que sea necesario, siempre y cuando hagan evaluaciones sanitarias con expertos en salud para determinar qué es lo más conveniente. Mira, yo puedo pasar 6 meses encerrado, no tengo ningún problema siempre y cuando me resuelvan mi problema de alimentación, de salud, si en caso puedo tener un problema de eso, y así la gente va a estar... Lo que sucede, mira, Carlos, el doctor Solano y el doctor Panameño son profesionales respetables, yo los conozco. Yo, cada vez que ellos hablan, me siento a escucharlos porque sé que son expertos en el tema. Pero al gobierno le está de alguna manera respaldando a la OMS y la OPS. No es cierto. Estás equivocado. Decime, en las conferencias de prensa con el presidente Carlos está el doctor Garzón ahí, que representa a un organismo internacional. Entonces no podemos decir que el gobierno, Carlos, que el gobierno está tomando decisiones sin avales científicos. Ahora bien, aquí hay un debate, Carlos, te voy a reconocer. Dale la palabra para que siga Marvin, dale la palabra. Te voy a reconocer una cosa, Carlos, y es que hay un debate mundial sobre si hacer cuarentena es válido o no. Hay una serie de profesionales, Carlos. ¿Estamos discutiendo eso? No, pero te estoy diciendo, hay un debate a nivel internacional sobre eso. Entonces, que el debate se traslade a El Salvador en el sentido de que la cuarentena debe de ser light o no debe de haber cuarentena de más de 15 días, esa es una discusión científica que está ahorita en el mundo. Es más, Carlos, hay gente que está discutiendo que el virus no existe. Sí, entonces, por eso. Entonces, en base a qué tomas decisión. Lo que te quiero decir es que los profesionales de inmunología, epidemiología, infectología y de virus pueden tener una posición que es razonable para ellos. Los expertos salvadoreños no tienen la razón y sí la tiene un doctor. No estoy diciendo eso.
Yo no estoy diciendo que esa es una posición válida y que ellos la respaldan y te la pueden argumentar. Pero el gobierno también tiene el aval de organismos internacionales. No es aval. Bueno, pero ahí está sentado el hombre, pues, en las conferencias de prensa. ¿Por qué dice? Vamos a ver, el hombre ¿cómo no? acompaña al ministro de Salud. El hombre se puede levantar e irse, pues. A ver, óigame ambos, préstense la guitarra, hombre. Se dan la palabra para poder de alguna manera comprender y no sobreimponer cada uno. A lo mejor, a ver, Carlos, me llama la atención que planteas que la OPS o la OMS no está precisamente orientando o asesorando al gobierno. Yo entendería que sí. Yo creo que estás entendiendo mal mi posición. Okay. Yo no he dicho eso. Okay. O sea, yo lo que estoy diciendo es que en el país existen los suficientes expertos nacionales, expertos en epidemiología, el Colegio Médico, la Asociación de Infectólogos, con experiencia grandísima para poder asesorar como corresponde a este gobierno, y ellos no se dejan. Y más me está diciendo que un doctor que no tiene las credenciales de estos doctores que yo te estoy mencionando es el experto al cual el gobierno le hace caso. O sea, ojo, la OMS no certifica procedimientos de ningún país. Y en ningún momento has escuchado a la OMS en diferentes países diciendo que es malo lo que están haciendo. Lo único que hacen es trasladarle las recomendaciones, ¿verdad? Y de alguna manera apoyarlo. Pero eso no es ningún aval a las situaciones que se están dando. O sea, no quieran vender que porque está sentado un señor de OPS en una mesa del gobierno, todo lo sanitario que están haciendo es correcto. Eso no es cierto. Ok, interesante que nos aclares ese punto. Gracias, Carlos, te agradezco mucho. Julio, te doy la palabra cuando regresemos, porque algunos juristas ven vicios algunos juristas ven vicios de inconstitucionalidad en esta nueva cuarentena. El presidente de la ANEP ha dicho el presidente de la ANEP, Javier Simán, ha dicho, el presidente Bukele no puede restringir las libertades si no es por un decreto legislativo. El decreto que se le autorizó no le da esa facultad, un poco en consonancia de no estar de acuerdo con las restricciones a la movilidad. Y así podría sumar otras que también están dentro del debate hoy en día. Me voy a la pausa, pero también les tengo buenas noticias para todos aquellos empresarios medianos, empresarios, microempresarios. Mañana les invito a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio a las 7 de la mañana, Radio Fuego, una estación que pertenece al Grupo Radial Megavisión, donde vamos a hablar precisamente sobre el apoyo crediticio de los 150 millones de dólares para las micro y pequeñas empresas. Va a estar con nosotros en el estudio Paul Steiner, y vamos a tener también a Alicia Martín. Ella es empresaria que ha sido precisamente, que nos va a hablar sobre su experiencia en esta emergencia, y también Raúl Lizama, director de Desarrollo Institucional de CONAMIP. Ellos van a estar, entendería yo que vía Skype, pero vamos a procurar también tenerlo de alguna manera muy efectiva la participación de ellos. Así es que no se pierdan mañana, 7 de la mañana, en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, y también estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Así es que no se lo pierdan. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar usted participando de nuestra programación. Fíjate, Julio, había quedado darte la palabra. Había una recomendación muy interesante que hacía Nena Guardado, donde a manera de sugerencia en el tema de las restricciones, para ablandar un poquito la restricción, decía que el número de DUE podría ser también un buen control en el ejercicio para que estas personas con ese número fueran a trabajar también, así como se les ha permitido salir a comprar y también salir de sus casas, ¿verdad? No está mala la idea, ¿no? Yo creo,
Esas son situaciones un poco más operativas y técnicas. Lo que sucede es que no trabaja todos los días, ¿verdad? Entonces tendría que salir todo el si mundo. le da el trabajo todo el mundo. dos veces o 3 veces a la semana, por de lunes a sábado, podría hacerlo. Pero bueno, Julio, te quedé ahí pendiente de que hay mucha, digamos, como oposición. Algunos abogados han expresado que hay vicios de inconstitucionalidad en esta nueva cuarentena. Hemos visto la postura del sector privado. El nuevo presidente de ANEP, Javier Simán, ha salido cuestionando el decreto que, según él, se le autorizó, pero no para dar el tipo de facultades restrictivas a la movilidad como tal, entre otros sectores que también se han manifestado. Y puede ser que así sea, pero ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Que en este momento eso que se está haciendo, la presunción de constitucionalidad la tienen, a eso es a lo que yo me refiero. Es decir, que mientras esas disposiciones no estén declaradas inconstitucionales, tienen todo el peso para la cual fueron establecidas. Por eso creo yo que el mecanismo fue el recurso que se han planteado. Pero ¿por qué llegar, dijéramos, a tirarle la pelota a un órgano que va a resolver con la frialdad, que va a resolver con la legalidad, que muchas veces choca o riñe contra la realidad? Además ponerse en una posición un poco complicada, ¿verdad?, al sistema judicial, pero esas son las reglas del juego. Yo lo que nunca entendí, que por qué para evitar este tipo de, dijéramos, de confrontación, de interpretaciones, si se tiene o no se tiene la constitucionalidad adecuada, nunca se decretó el estado de excepción. Bueno, la primera vez sí, porque de todos modos, para efectos prácticos, y no estamos viviendo un estado de excepción, pues, impuesto. Sí, por lo que querrás, pero al final... Pero no es necesario. No era necesario. Pero, es decir, si tenías la correlación, si cuando uno lee el régimen de excepción de este país y ve que para decretarlo deben de existir causas específicas, porque no cualquier cosa puede llevarnos a un régimen de excepción. Pero yo pregunto, ¿y una pandemia de esta naturaleza, con esta magnitud, no se lo podía haberse dado? Esa fue una valoración política que en un momento determinado no cuajó. Pero creo que al final de esta la realidad les vino a decir cómo debió haberse hecho la situación. Es que si te recuerda, Julio, en el artículo de la Constitución habla de epidemia, no habla de pandemia. O sea sí, que incluso el constituyente no se imaginó que podía haber una pandemia, pues, porque sí, ya que no mete el elemento pandemia en el artículo de la Constitución. Sí, lo que pasa es que la pandemia es, dijéramos, ya la parte más generalizada, la parte más, dijéramos, mundial, si querés, sí, en este tema. Yo lo que digo es que no descarto de que pueda tener vicios de inconstitucionalidad. Si vos me lo pones así en esta pena, no va a haber forma de poder compaginar entre la ley secundaria y la ley primaria, que es la Constitución. ¿Por qué? Porque una es de aplicación directa. Bueno, ¿qué dijo el presidente? ¿Qué dijo el presidente? El presidente dijo en la cadena, cuando lo anuncia, tenemos un respaldo más robusto, más legal, que lo ha aprobado la Asamblea Legislativa. El Ejecutivo entiende que este decreto 22 está amparado a la ley y que la ley que aprueba la Asamblea Legislativa, que es la que la sentencia de la Sala de lo Constitucional ordenó o mandó hacer al Legislativo, es la que le ampara a... Sí, esa es la interpretación que le da el presidente. Exacto. Ahora, otros le dicen, no, mire, es que eso no lo habilita. Que no. Otros dicen que no. Perfecto. Entonces, quien tiene que dirimir esto, Julio, es la Sala de lo Constitucional. Lo hemos venido repitiendo hasta la saciedad. Y mientras la Sala de lo Constitucional no siente una posición, y habrá que esperar también lo que diga el Ejecutivo, entonces el Ejecutivo tiene todas las potestades para mantener la situación tal cual ha anunciado. Bueno, el día de ayer, por cierto, escuché en una conferencia de prensa, no sé si ustedes también lo escucharon, al ministro de Defensa dar a conocer el caso de una situación bien confusa en la que falleció una persona en el sector de San Miguel que sin duda alguna tuvo que ver con
haber sido parado en un retén y parece que al parecer como que no atendió la señal, se le disparó a las llantas y parece que al final terminó perdiendo la vida esta persona. Es un hecho confuso, pero eso es parte de la situación que se puede generar si no se controla un poco eso, porque también si está al tanto, he recibido denuncias de la población de que en algún momento se están viendo en los retenes que son muy efectivos, pero adelante se ven apostados tanto policías como también militares apuntando con el fusil. Una cosa que me parece, si es cierto eso, ahora, me parece que es peligroso, ¿no? Espérame, los soldados, brevemente, Julio, los soldados, Ernesto, han sido detenidos, ¿verdad? Sí, y están en proceso de investigación. De investigación. Ahora bien, brevemente, Julio, disculpa, es que este decreto 22 del Ejecutivo no autoriza a matar salvadoreños, y policías y soldados que se vean involucrados en actos violatorios a los derechos van a tener que responder por eso. Que lo tenga claro todo el mundo. Pero yo sí creo que aquí este es un llamado para que el ministro de la Defensa y la policía evalúen dos cosas. La Fuerza Armada no está hecha para acciones de seguridad pública, y esto te lo demuestra. ¿Por qué razón? Porque el soldado no está preparado mentalmente para reaccionar. Él ve que alguien sobrepasó el retén y va a reaccionar porque tienen filosofías diferentes. Este es un llamado para que la Fuerza Armada le dé cerco perimetral a la policía. Quien tiene que tener la intervención en primera línea es la policía, no la Fuerza Armada. Fuerza Armada es refuerzo, porque si no se van a seguir cometiendo más. No porque el decreto, como tú muy bien lo pones, Marvin, lo autorice, pero la realidad es diferente. La realidad es diferente, la que estás viendo vos aquí en el escritorio, como la que vive el soldado y el policía en la calle. Fíjate, Julio, son cosas totalmente diferentes. Fíjate, Julio, que Elizabeth Pineda me corrige, me dice, confuso, Ernesto, y me dice la palabra, no joda, me dice. Sí hay video clarísimo que el tipo se le echa al militar y al particular y luego quiere escaparse, dice, y me vuelve a decir, no joda, hay que utilizar es coloquialmente, pero ojo, cuidado. Bueno, entonces, sí hay un video. Por eso es que yo dije, en efecto, hay un video. Sí, hay un video, pero por eso yo decía que es confuso al margen de esto, Ernesto, ni la ley ni ese reglamento autoriza a la Fuerza Armada a matar gente. Eso no es un cheque para que se mate a una persona por Estado. Y creo que lo importante en esto es que la parte institucional reaccione, que no se le dé una cobertura de impunidad y que no se le dé una cobertura, dijéramos, de estar encubriendo aquellos hechos delictivos, ¿verdad? Y que sea una medida ejemplarizante para que le mande un mensaje a los demás, ¿verdad? Claro. Ahí está, por cierto, el video lo vamos a poner, porque en todo caso, insisto, es una situación que ahí está y hay que ver realmente qué es lo que pasa. Sí, Ernesto, evidentemente la persona que falleció quiso evadir y evitar el retén. Eso queda clarísimo en el video. No, yo no estoy diciendo eso, Carlos. No estoy diciendo eso. Pero sí, entonces hay que revisar la actuación de los soldados en el sentido de la proporcionalidad, ¿verdad? Entonces, ya el ministro lo explicó. Esos dos soldados están detenidos para que se investigue eso. Claro. Hablando de este tema de eso del retén, me preocupa algo que escuché anoche de la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad. El director de la policía dijo que habían habido 6 detenciones de personas que habían violado la cuarentena y que habían sido remitidos a un centro de contención. Nuevamente seguimos en lo mismo, lo que la sala prohibió, lo que el decreto legislativo reguló, no se está cumpliendo y siguen ese tipo de violaciones a los derechos de los ciudadanos. O sea, tienen que ponerle atención. Yo creo que uno de los principales problemas que está teniendo el gobierno es el manejo de esas decisiones. Creo que... A ver, aquí dice, fíjate que me dice alguien, Carlos. Perdón, me dice alguien, mira, dice, te detienen, el decreto dice lo siguiente, te detienen, te llevan donde un médico, el médico determina si tú te vas para tu casa o vas a un centro de contención. No, te tienen que hacer la prueba previa. Bueno, no, dices, te evalúa, ¿verdad? Acuérdate que la prueba dura el resultado de la prueba no se da, bueno, mientras se dé el resultado de la prueba tenés que estar en el centro de contención.
tampoco te pueden matar. Así dice el decreto. Que el tema, insisto, es la realidad y la operativa de los decretos. Creo que el problema siempre ha sido la aplicación de estos tipos de situaciones. Cuando no hay una claridad, cuando hay una indeterminación, cuando hay demasiada discrecionalidad en la aplicación, vamos a tener este tipo de situaciones. Creo que una gran medida, y esto lo va a entender el gobierno, cada día que pasa tienen que ir mejorando cada uno de estos procedimientos. ¿Por qué razón? Porque nadie está preparado para enfrentar cómo se va a aplicar en la calle. Esto que pasó, lamentable, debe de generar una buena percepción en el gobierno de que tiene que modificar lo que yo te dije. Carlos planteó, no es que lo habilite, es que se quiso dar a la fuga, que racionó el que disparó. Se quiere ir. O sea, ellos no están preparados, la Fuerza Armada no está preparada para ejercer funciones de seguridad pública. Por esa razón yo decía, o sea, bueno, al menos así las autoridades así lo manejaron y por eso ocupó el término. Sigo siendo una situación que ahí está. Ahora en el video están las pruebas y de alguna manera, pues mucha gente incluso dice que la persona es un pandillero. Y don Víctor Ventura me escribe, Ernesto, es un pandillero que atentó contra la vida de los policías y ellos reaccionaron como debe de ser. Existe esa versión. Ahora, existe la versión de que... Ahora, yo quiero decir algo y con esto no estoy justificando la muerte de nadie. O sea, ¿por qué si yo voy en la carretera voy a evadir un retén, señores? Así es. O sea, a mí me para un policía y yo inmediatamente saco mi documento. O sea, es decir, le contesto, no salgo corriendo, pues, o sea. Pudiste inclusive ir bolo. Y en tu irracionalidad de ir ebrio, hacer un de acuerdo, pero eso no te habilita que lo mate. Independientemente. Estoy diciendo, es correcto, Carlos. Yo no estoy avalando que haya que matar a la gente. Es un caso aislado. Pero ese es un caso aislado que no puede ser la generalidad. Que los debe. Y te tratan adecuadamente, o sea, pero que los debe de llevar a una reflexión profunda de cómo en la parte operativa de aplicación puede resultar seguro que ya dieron instrucciones de situaciones. Ahora, yo creo que debemos ir al fondo. Casos como este no va a ser ni el último. Esto no, decir, porque no se puede. Recordemos hace poco que también pasó una situación de estas ahí por Sonsonate. Entonces, ¿qué es lo importante? Que institucionalmente se responda, que institucionalmente se ponga a disposición de la justicia para que vea que institucionalmente no hay una cobertura ni hay una impunidad. Te voy a la pausa. Cuando regresemos, Asamblea Legislativa mantiene el fuero para el doctor Norman Quijano. El día de ayer vimos ese debate generado en la Asamblea Legislativa. Es otro de los temas que vamos a aprovechar a analizarlo hoy. Gracias a usted por estar participando. Recuerde, estamos a través de @diálogo21, @Neto López Radio. También está nuestra cuenta en Facebook para que participe. Hágalo bien, utilizando el canon del respeto, sin insulto, sin ofensas y otro tipo de cosas. De lo contrario, va a ser bien difícil poder darles lectura. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente. Dice Walter Gil, los videos demuestran que la persona que falleció no es alguien correcta y por lo tanto la respuesta de los militares fue la más correcta en la acción. Bueno, es parte del debate que se genera. Vamos a, desde luego, analizar otro tema en particular acá y es lo que sucedió el día de ayer en la Asamblea Legislativa. A ver, Marvin, ¿cuál es tu lectura de lo que pasó ayer en la Asamblea Legislativa? Con relación bueno, ya lo habíamos dicho, habíamos dicho en esta misma plataforma cuando no estábamos en sana distancia, y es el hecho de que la Asamblea Legislativa ha sido fiel a la historia, ¿no? Muchas veces se nos critica a los analistas que decimos cosas por el hígado, creen unos, ¿verdad? O por cuestiones ideológicas, pero realmente la mejor forma de predecir, decía Confucio, la mejor forma de predecir el futuro es viendo el pasado. Y en este sentido, la Asamblea Legislativa ha sido fiel
a lo que tradicionalmente ha estipulado. Siempre ha tratado de cubrir a los diputados y no desaforarlos. Y en el caso dado cuando lo hizo, era porque había una posibilidad que este diputado arreglara extrajudicialmente, cosa que hizo, y que volvió nuevamente al seno legislativo una vez que arregló el problema familiar que tenía. Entonces, lo que hemos visto ayer son dos cosas. Primero, el fiscal general de la República presentó un caso destinado a ser descartado por los diputados. Es decir, le dio a los diputados que no querían desaforar a Norman las herramientas lógicas, los argumentos políticos para decir, miren, las pruebas que se han presentado no son robustas y no dan mérito para desaforar. Por eso ya lo habíamos dicho en tu programa. Evidentemente va al Pleno, la comisión que lo evaluó se lava las manos dando un dictamen favorable para que se desaforara, pero al fin le tiran al Pleno la responsabilidad y en el Pleno obviamente vemos de que los diputados decidieron que no había prueba robusta e incluso desmeritaron al testigo criteriado porque es un pandillero que va a decir lo que quiera para recuperar su libertad, decía el diputado Rodolfo Parker. Entonces, total, el diputado Quijano pues no es responsable absolutamente para los diputados de esto. Lo que sí hay que decir es que no se le ha exonerado ni se le ha declarado inocente de haberse reunido, pactado o avalado o ordenado o mandado a hacer un acuerdo con los pandilleros cuando fue candidato a presidente. Lo que se ha hecho es evitar que vaya a juicio. Eso es lo que se ha hecho. Ok, Julio, Carlos. Carlos, yo voy a cerrar en este tema. Mira, yo, viéndolo de una manera muy objetiva y práctica, lo que sucedió ayer en la Asamblea Legislativa, es un proceso de antejuicio, no es un juicio, es una valoración política para determinar si lo que se presentó ante la Asamblea existía suficiente evidencia objetiva y material para darle el fuego que enfrenta un proceso donde se va a justicia. ¿Qué es lo que pasa? Que a la luz de lo que se presentó en la Asamblea, un video, el video inclusive fue expuesto a todo el pleno legislativo y se determinó que ahí no había ninguna evidencia objetiva y material de lo que se le estaba acusando en ese momento al diputado. De ahí solo te quedaban dos cosas. Son dos testimonios. Testimonio de la red de pastores donde sucedieron los hechos que se le señalan y el testimonio del testigo criteriado, que es un pandillero condenado por una serie de actos ilegales. Aquí al enfrentar los testimonios, yo creo que por lo menos yo tendría credibilidad en los pastores que son personas de bien y no en un criminal. El criminal de alguna manera tuvo que haber dado evidencia para confrontar con otras cosas que las acusaciones fueran ciertas, pero al final no se pudo, solo se tenía el testimonio. O sea, pero quiero insistir en una cosa al final de cuentas. La Asamblea lo que ha hecho en este momento no se le para ir a un juzgado a continuar este proceso. Pero eso va a durar hasta el 1 de mayo del otro año. O sea, en un año se termina el fuero que tiene el diputado. Dentro de un año, el fiscal general puede continuar con este procedimiento y tendrá que enfrentar, igual que el resto de señalados, el proceso. O sea, no se le está exonerando, no se está guardando la acusación, simple y sencillamente queda en este momento congelada porque el señalado tiene y goza de un fuero constitucional que la Asamblea Legislativa consideró no era necesario quitárselo porque no existía suficiente evidencia en lo que a ellos le presentaron para tomar esa decisión. A ver, Julio. Bueno, mi formación de abogado me permite hacer el abordaje, dijéramos, desde el punto de vista estrictamente jurídico y después veamos el mensaje político. Uno, yo rechazo cuando alguien me dice que la institución funciona solo cuando las cosas son condenadas. Entonces, si se hubiese desaforado al diputado Quijano, entonces la institución se hubiera funcionado y todos hubieran dicho, ya vieron los mecanismos. Pero como fue al revés la situación, entonces la institución no funciona. Creo que ese fue... Julito, lo que pasa es que aquí siempre ha sido al revés, perdón. Bueno, pero esa es la percepción. Déjame hacer el planteamiento y después entremos al debate.
Con esto lo que hago de la introducción es decirte lo siguiente. El antejuicio, la naturaleza jurídica de este antejuicio es diferente a lo que antes se concebía como tal. Antes cualquier persona podía llegar a la Asamblea Legislativa y presentaba un antejuicio y ella decidía si lo tramitaba o no lo tramitaba. ¿Por qué te digo esto? Porque producto de una sentencia de la Sala de lo Constitucional le dio única y exclusivamente a la Fiscalía la potestad para presentar los antejuicios. Y lo hace a través de perdón, Ernesto, la gente adentro no me deja. Okay, cerremos ahí, por favor, en el audio. de fondo. Ok. Gracias. Hoy sí. Decía, ahora la Fiscalía obliga a esta a presentar un requerimiento con todos los requisitos de fondo y de forma como que si fueran ante el tribunal. ¿Por qué te tengo que hacer todo esto? Porque para que este antejuicio hubiese procedido, se evaluó dos formas, a mi entender, según lo expuesto. El propio fiscal de la comisión dijo que a él no le merecía fe, no le merecía, que la prueba que le habían vertido no tenían los suficientes elementos de juicio para, dijéramos, tener un convencimiento. Y un segundo tema es que en materia penal, y el antejuicio está dentro de esta situación, es que operan tres situaciones. Primero, una presunción de inocencia que se la están entregando. Y aquí en la presunción de inocencia no solo es que se presuma a una persona como inocente, es que se le dé el tratamiento a una persona como tal. La segunda es que se le estaban imputando dos delitos. Uno delito es el de asociaciones ilícitas y de fraude electoral. Y para que se le impute un delito a una persona tiene que comprobarle dos situaciones. Una, la existencia del delito y la participación en ese delito. Por lo menos que hayan elementos suficientes de juicio. Pero como esto no era un juzgado para decretar una detención provisional, lo que se tenía es que esos elementos de juicio estimaran que habían indicios siquiera para que el Pleno dijera hubo cometimiento de un ilícito. Pero con la prueba que virtieron, y más pidieron que se pasara un video, yo tuve la oportunidad de ver toda la plenaria del desafuero, pidieron que se pusiera el video y a juicio del Pleno, los elementos de aportación de prueba no constituye delito. Y al no constituir delito, pues no tiene la causal para el desafuero. Es más, yo vi la intervención del diputado Vargas, donde hace una reseña histórica de ese procedimiento y dice, mire, esto viene desde el año 2003 para adelante, que qué tenía que ver ese tema. Y solo a partir del año 2014 es que se refiere específicamente a este tema. Así las cosas, creo que los diputados llegaron a la conclusión en una votación muy limitada, déjame decirte, Marvin y Carlos, a solo 2 votos. Eso lo que dijo es que había demasiado debate en cada una de las fracciones para llegar a una conclusión. Ahora, quiero, señalar 2 cosas. Uno es el hecho de que no hayan habido los votos para un desafuero, para quitar ese privilegio constitucional, no significa que haya sido absuelto de lo que se le imputa. Lo que se ha hecho es que momentáneamente el privilegio procesal no lo habilita a la Fiscalía para llevarlo a los tribunales comunes, pero eso se le quita a partir de mayo del próximo año. Ahí lo tiene que sucede, Julio, lo que sucede es que no hemos escuchado por sanción moral oír al diputado Quijano que ya no se va a presentar a la reelección. Lo más probable es que se presente a la reelección y entonces van a ser 3 años más. Pero ese ya es un tema moral del cual yo no puedo emitir opinión y esa es una decisión muy personal del señor Quijano. No, yo estoy haciendo una valoración de carácter legal. Pero quiero terminar con esto. El hecho de que no se le haya quitado ese privilegio, insisto, no quiere decir que no lo vaya a hacer a partir del próximo
año, que creo que están a menos de 11 meses. Y algo que sí me llamó la atención en todo el proceso fue el nivel de votación. Si ustedes se fijaron, lo que se sometió fue el dictamen donde se desaforaba. Fue hábilmente muy mal, y aquí tengo que reconocerlo. No se sometió al revés, es decir, si no se tenían los votos para no desaforar. ¿Qué es lo que se sometió? El conocimiento del dictamen que decía que si se quitaba el fuero al diputado. Y logró 41 votos, sí, a 2. Entonces, al final creo de que el Pleno tuvo sus razones, estimó que no había el cometimiento de un ilícito y por lo tanto no era procedente el desafuero. ¿Cuál es el efecto? Que eso es lo que deberíamos dar. El efecto de no haber hecho el desafuero es que se va al archivo y que dure esta plenaria no puede volverse a plantear un antejuicio por las mismas condiciones en que tuvo conocimiento. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Que si hubiese, dijéramos, lugar a formación de causa, queda suspendido inmediatamente en el ejercicio de sus funciones, ¿verdad? Lo certifican a la Cámara Primera de lo Penal de la primera sección del centro para que se conoce. Es decir, sí tiene efectos bien complicados el hecho de haberse, dijéramos, declarado al lugar a formación de causa o no al lugar a formación de causa. Así es que ese es el término estrictamente jurídico en el que el día de ayer se pasó el desafuero del diputado Quijano. Ok, me voy a hacer una pausa, seguimos con el tema. Recuerden, amigos televidentes, no estamos en el programa ni atacando ni defendiendo a nadie. Nuestros análisis van encaminados a plantear ángulos, fíjense, a plantear diferentes ángulos de discusiones por temas o casos como los que este día hemos abordado. Hemos analizado el tema de las disposiciones de la restricción, ¿verdad? Algunos casos aislados, hablábamos del tema de los retenes y esta situación en la que se generó esta situación el día de ayer y que está en plena investigación. No estamos defendiendo ni acusando a nadie, ni los panelistas lo están haciendo. Y en el tema del doctor Norman Quijano, igual, viendo los ángulos por los cuales se generaron. Hay que aprender, desde luego, a interpretar bien la situación, por lo cual siempre les invito a ustedes, no se presten a la manipulación de otros que articulan para fines muy particulares, decirles estos son contra nosotros y estos no lo tienen. Ojo, tengan mucho, pero mucha precaución. Pregunten, cuestionen, pero no ofendan, no insulten ni difamen. Bienvenidos. Vamos a la pausa y regresamos con más 7:38 minutos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Dice Mauricio Ernesto Romero, gracias por escribirnos. Ernesto, creo, dice, es que con solo el video, grabaciones, esos son indicios para desaforar. Creo que la Asamblea hace valoraciones que no le corresponden, dice. ¿Qué piensan al respecto? Bueno, mira, esto ya son valoraciones como tú lo decís. Yo creo que este caso está agotado ya. Ya serán las instancias judiciales en un segundo término lo que significa. Yo quisiera que viéramos mejor el tema de fondo de esto, que es a mí lo que me tiene preocupado es la parte de la pandemia, sobre todo en aquellos casos en que la gente, aquí me están mandando notificaciones, gente que no puede salir y que no tiene cómo para hacerse de sus alimentos. Yo en el programa pasado les decía a ustedes que los medios de comunicación pudieran jugar un papel muchísimo más protagónico. El hecho de hacerles llegar hasta el último rincón cómo proceder en determinados casos. Mira,
a mí me preocupaba. Si nosotros, yo por lo menos, voy a hablar de mi carácter personal, me cuesta mucho entender qué está vigente, qué no está vigente, qué es lo procedente, qué no es lo procedente. Te podés imaginar a aquella persona que no tiene acceso a los medios de comunicación, cómo lo interpreta, cómo lo hace. Mucha gente ni siquiera entiende que hay regulaciones al respecto. Y donde debe de apuntar este gobierno es precisamente a quienes van a aplicar este tema, que estén muy claros de cuáles son sus facultades, que estén muy claros por qué deben de actuar, a dónde los deben de remitir y a dónde los deben de llevar. Porque si ellos no están claros, van a seguir cometiendo errores que tal vez no sea su intención, pero que en la práctica terminan siendo los que en un momento determinado pueden ser sujetos de una demanda. Así es que mi llamado es que se vaya corrigiendo en el camino. Creo que la labor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, que hasta este momento ha realizado una labor muy activa para lograr hacerle saber, deberá duplicarse para clarificarle, no solo a la población, sino al que va a aplicar esa cantidad de documentos, ¿verdad? Para que no hayan abusos en el ejercicio de los mismos. Eso debería de ser en realidad el fondo y la forma de que los medios deberían de sumarse para lograr llegar hasta el último rincón del país. Okay, me parece que es bien interesante tu propuesta. A ver, Marvin, sí, bueno, con ese punto que plantea Julio. No hay que olvidar, final, con el caso del diputado Quijano, es que el juicio a un político siempre va a ser, digamos, un resultado político, pues es una decisión política. Lo que hemos visto en la Asamblea Legislativa es una decisión política. Entonces, y como decía Carlos, habrá que ver si la población de San Salvador, que es la que lo elige diputado, el 28 de febrero vuelve a votar por él, a pesar de esta situación que ha quedado evidenciada, porque hay algunos que han aceptado que sí, se sentaron con pandilla y no puede ser, o sea, que el candidato a presidente ignorara esa situación. Y han habido otros involucrados que han dicho que él lo que hizo fue a hacer el mandado obedeciendo órdenes de los dirigentes. Entonces, será la población entonces la que el 28 de febrero tiene en sus manos la posibilidad de reelegirlo o castigarlo por estas acciones, ¿verdad?, de haberse sentado a hablar con pandilleros. Y en lo que respecta a lo que mencionaba Julio, sí, obviamente, el gobierno, el presidente ha reconocido que si hay que hacer, digamos, está revisando los mecanismos que se están implementando para salir rápido de esta situación del COVID-19, se van a hacer. Y entiendo que el gobierno está en la disponibilidad de revisar, digamos, lo que se vaya saliendo de control. Pues recordemos que aquí este tema, por ejemplo, ayer la OIT establecía, colega, que hay en el mundo 1.600 millones de personas que son los que viven el día a día, que están confinados en la casa y que están en un terrible y dramático dilema de quedarse en casa, pero morirse de hambre, ¿no?, porque no pueden trabajar. Entonces, este es un dilema mundial, pero que el gobierno está realmente comprometido y tiene la certeza que es la mejor forma para que nosotros podamos salir rápidamente a la actividad económica, pues, porque no se puede tener una cuarentena a medias ni una cuarentena light. Se tiene que tener una restricción, ¿verdad?, porque es por ahora, aunque aquí Carlitos no le guste, la OMS y la OPS han determinado que la cuarentena es el mejor mecanismo para, digamos, detener, hasta ahora, pues. Hay otras posiciones, Carlos, hay otras posiciones, es correcto, hay otras posiciones. No ha dicho eso. Pero los debates se resuelven en cada país y este país ha optado por la cuarentena. Claro, es que mira, yo vuelvo a reiterar con lo que inicié en el programa. Queremos asegurar la cuarentena, queremos que el confinamiento sea efectivo. Ahí es donde voy. O sea, sí, bueno, entonces hagamos que la gente tenga lo suficiente para poder cumplir este confinamiento. En primer lugar, se aprobó el tema de la transferencia del subsidio para el sector privado en cuanto a sus ingresos de las planillas, ¿verdad?, que se le va a pagar el 50%. Incluso en las reuniones que sostuvieron
todo el sector privado junto al gobierno se establecieron hasta los mecanismos de créditos puentes. No necesitan siquiera de que se coloquen los bonos de esos 1.000 millones. Ya están los mecanismos para hacer efectivo de inmediato ese fondo y poder hacer el procedimiento con el Seguro Social y Ban de Sal para poder pagarle a la gente para 2 meses. Pero yo de eso no escucho nada. A mí me hubiera encantado en la cadena del presidente definir una fecha exacta cuándo iban a tener esos pagos. ¿Por qué? Porque si tú tenés al menos dinero para comer y comprar en el súper o en el mercado, tú vas a resguardar el confinamiento. Aquellos que no estén en esa situación desde el sector privado formal, para eso es el programa de alimentos también que se iba a fondear con estos recursos, ¿ya? Pero entonces, ¿por qué no empiezan ya? Así como hicieron el ejemplo el día de ayer entre el gobierno y el alcalde de San Salvador, donde se le estaba entregando una cantidad de paquetes que no son los paquetes grandes que se tienen que entregar, pero es una ayuda. O sea, creo que entre el gobierno y las alcaldías que conocen en el territorio dónde están las poblaciones vulnerables, pueden hacer una simbiosis para poder repartir alimento a aquellos sectores que no son beneficiados a través del otro programa. Pero eso tiene que ser mañana, no dentro de una semana. Sí. Dentro de una semana vas a tener nuevamente a la gente en las calles con ley o sin ley, si no resolver estos problemas. Ok, voy a la pausa. Alfonso Recién nos dice, ¿qué pasó? Hablen de los préstamos. Amigo, mañana a las 7 de la mañana el gobierno afina precisamente ya todo su plan para apoyar a las micro y pequeñas empresas. 7 de la mañana estará con este servidor conversando Paul Steiner y también tendremos ahí a Alicia Martín, es una empresaria también, y Raúl Izama también. Así es que acompáñenme mañana, 7 de la mañana, vamos a estar hablando acerca del plan de reactivación que tiene el gobierno para las MIPYMES. Así es que no se lo pierda también. Dice acá Luis Mario, ¿cuándo regresamos los varados en el exterior, Ernesto? A propósito, el día lunes voy a tocar ese tema sobre los salvadoreños que están en el extranjero. Así es que es un tema que podemos abordar también, panelistas, cuando regresemos después de esta última pausa comercial. Gracias por estar con nosotros, gracias por dispensar siempre ese aprecio y esa valoración del trabajo que en Megavisión realizamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Doña María Eduviges García Hernández, muchísimas gracias. Nos dice Ernesto, buenos días. Solo quería agradecerle y comentarle que ya recibimos el medicamento que no habíamos recibido del Seguro Social. Gracias a tu programa y al seguimiento de la doctora Cañas. De igual manera, dice, gracias, vi que se les entregó también a otros pacientes. Ya ven, de eso se trata. Somos un programa que no tenemos ninguna agenda en particular, más la de ofertarle a ustedes la diversidad de pensamientos que pueden de alguna manera contribuir a recrearle y a crear en usted su propia lectura de los acontecimientos que marcan el pulso. Chele Mártir dice, sería bueno, don Ernesto, que cuando inviten a aquí dicen no voceros o defensores de tal sector, dice, como lo hace alguien de ustedes. Aquí hay diversidad de pensamientos, ya ven. Por favor, aprendamos a comprender que un programa no debe de estar bajo solo una línea, porque entonces no tiene sentido. Lo importante es escuchar y respetar lo que otros piensan. A ver, Julio, los varados, mira, el tema de los varados. No, pero antes de eso, tú tocaste un tema sobre los préstamos. Sí. Y que el día de mañana vas a tener pues ahí a 3, entiendo yo, personas. Ojalá 2 en Sky, uno en Sky y 2 en cabina para guardar la distancia social. La distancia. Aquí yo quisiera hacer dos observaciones. Primero, hay que entender el acceso al crédito y las condiciones en que me van a otorgar esos créditos. Creo que tiene que haber una flexibilización en cuanto a las condiciones para que una persona pueda calificar. Estamos hablando de gente que no está bancarizada. Estamos hablando de gente que no tiene récord crediticio. Estamos hablando de gente que a puras penas va subsistiendo. Por lo tanto, la óptica en el tratamiento tiene que ser diferente. Yo creo que
parte de esto se puede también solventar, y conozco tu situación y tu vocación de darle participación a la mayoría. Ojalá pudieras tener en algún momento, Ernesto, en tu programa a gente, a la dueña de una panadería, al dueño de un taller, al dueño de una zapatería, para que te explique en carne propia la realidad que él vive. Porque la realidad que se tiene en una mesa es totalmente diferente a la realidad que tiene esta persona en su vida diaria. Así es que ojalá el día de mañana se logre clarificar que esos requisitos a los cuales van a tener, dijéramos, acceso la gran mayoría de la economía o de las personas que ejercen economía en este país sean accesibles y que no vayan a ser, dijéramos, candados más allá de lo que se está exigiendo, porque entonces sí va a haber problemas, no porque se quiera, sino porque la realidad de esa gente a estas alturas, si es que muchos ya no se ahogaron, están con una situación muy, pero muy difícil. Tenés al frente de CONAMIPE, creo que Paul está haciendo un buen trabajo. Ojalá Paul pueda abrir y explicarnos de una manera más comprensible, más digerible, cómo va a ser ese acceso a los créditos. Y finalmente, con lo que decís con nuestros hermanos en el exterior, creo que eso también es de ponerle atención. Hay mucha gente que lleva 45 días fuera, si no es que más, tratando de regresar al país, ¿verdad? Y yo creo que esto hay que darle una atención en la dimensión que esto merece. Ok, vamos a ver reflexión final, ¿sí? Brevemente, hay una cosa que con lo que tú comentabas, que uno de los que escribía. Miren, si uno ve los programas de televisión de análisis político en todo el mundo, siempre, incluso en Estados Unidos dicen presentamos al analista demócrata, presentamos al analista republicano. Y es que lo que sucede es que el programa de los viernes, estimados, es de análisis político. Aquí tiene que estar clara la posición que defiende cada quien. Magnífico. Y lo interesante de este debate del viernes es que se argumenta, contraargumenta, ¿verdad?, con buenas posiciones, buenas tesis, antítesis y síntesis, que es lo que genera, se supone, en filosofía es lo que puede generar al final las conclusiones de la gente. O sea, no hay nada, si Carlos quiere representar a la oposición o Arena, es muy libre de hacerlo, pero la posición está clara. Mi posición también está clara. Julio se ubica en la posición jurídica, pues trata de explicar y fusionar lo político con lo jurídico. Y el doctor Kirio Waldo Salgado, que es un hombre de experiencia, pues, y que es duro, obviamente, pues, y que esa clase para mí, de argumentos, que es lo que me gusta de estar en esta plataforma, es que más que venirnos a pelear es a contraargumentar, a dejar en evidencia. Aquí no se trata ni de que yo voy a convencer a Carlos o Carlos me va a convencer a mí de algo. Se trata de contraargumentar y que cada quien quede en evidencia si lo que defiende es lo correcto. Ahora, a lo largo de la semana tú llevas expertos, pues, llevas a todo el tinglado independiente, si tú quieres. Pero en esta clase de programas de debate no puede venir un panelista y ser tibio, pues, porque aquí tiene que tener clara una posición, más allá de si a la mayoría o a la minoría le gusta, pues, ¿verdad? Y en lo que respecta al tema de los varados, mira, yo tengo algunos amigos que se han quedado varados en el exterior. Y yo entiendo, cuando yo hablo con ellos sobre eso, que el gobierno está comprometido y el gobierno tiene claro que tiene que comenzar a repatriar a los salvadoreños. Eso es algo que, digamos que el gobierno lo tiene claro y que no va a poder evadirlo. Ahora bien, este es un tema también dramático. Ayer, no sé si ustedes sabían, en uno de los centros del ICE en Estados Unidos murió un salvadoreño. Ayer, antier. Era un salvadoreño que era diabético y que al parecer las autoridades estadounidenses en este centro de retención del ICE no le dieron la atención médica, digamos, oportuna, y finalmente este salvadoreño ha muerto allá en Estados Unidos. Entonces traigo esto a colación porque obviamente esto es un problema, digamos, mundial, de cómo se está tratando. Unos países lo tratan de una manera, otros de otra. Y lo que yo entiendo, y que tú has tenido ahí al secretario jurídico que te ha explicado, a Conan Castro, que están en la disponibilidad y tienen claro, la canciller también lo ha
lo ha manifestado, y es más, Claro. Cancillería, entiendo yo, Y ya se están está en haciendo. contacto con... Ok. Está en contacto con casi Claro. 4,000 que podrían ser los Y que ya están afuera ya los están para haciendo. regresarlo. Así es. Les agradezco muchísimo, Carlos. El tiempo se me fue, 7:58. No sé, te doy 10 minutos, tus reflexiones finales. 10 minutos, 10 segundos, perdón. Mira, solo un llamado al gobierno de verdad de que ponga atención a poder dar estas transferencias que fueron aprobadas a los empleados del sector público, a poner a la disposición por Bandesal este fondo para que la micro y pequeña empresa pueda accesar a los créditos blandos de inmediato, que también puedan entregar los paquetes de ayuda solidaria a estas personas, y que de alguna manera revise las medidas que acaba de imponer, que eso en lugar de ayudar va a causar un caos más grande. Ok, interesante, gracias. Doña Morena Morales nos llama, nos escribe, dice: Ernesto, soy paciente con tratamiento por cáncer. Llamé al 132 para solicitar transporte porque quiero ir a oncología. Dijeron que pasarían por mí, tengo tratamiento todos los días, pero no pasaron. Tal vez me puede ayudar, por favor. Bueno, ahí está, es Doña Morena Morales. Llamó al 132 para que le den transporte. Es importante apoyar a las personas que sin duda alguna necesitan del transporte en este momento en la cual pues muchos están respetando la pandemia. Gracias por una semana de buenos programas donde día a día aprendemos. Saludos y bendiciones a cada uno de sus invitados, nos dice Nena Guardado. Muchísimas gracias, Nena, al igual que muchos también. Esa es nuestra labor, de poderles ofertar a ustedes programas, y el mejor premio es Ernesto, precisamente con su sintonía. Perdón, sí. Una última cosa, Rapidito, feliz Día sí. de la Madre el domingo para todas las madres salvadoreñas. Mañana es el Día de las Igualmente. Madres, sí, El definitivamente. domingo, el 10 de mayo. domingo. A todas las madres que son buenas madres, ¿verdad? Así es que saludos muy Toditas especiales desde allá. A todas. Ánimos. Todas las madres son buenas, Ernesto. Así es. Ánimo, que vamos a salir de esta. Ánimo, El Salvador. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.